Bien, estamos en el libro de Números. ¿Tienen ahí su Biblia? ¿Sí? Ok, bien. Estamos disfrutando de la historia de Números, ¿cierto? Hemos pasado bien en el desierto. ¿Sí? Una historia fascinante, ¿verdad? Dios ha estado soportando mucho la actitud del pueblo. ¿Desde cuándo? Desde siempre, desde que salieron hasta cuando están en Egipto, ¿verdad? Todo, soportando la actitud quejumbrosa de este pueblo, ¿no? Y estamos en un momento de la historia donde muchos han perecido en el desierto, mucho antes todavía de llegar a los límites, o más bien están cerca de la tierra, pero han pasado pocos años, ¿no? Poco tiempo, ¿sí? Entonces, vamos a imaginar, ¿no? Ustedes son el pueblo de Dios. Bueno, todos, ¿sí? ¿Estamos todos? Vamos a recordar los últimos, el capítulo 16, y hoy vamos a entrar al capítulo 17. Del capítulo 16 y el capítulo 17, bueno, hay un tiempo muy especial, ¿no? Nos vamos, digamos, lo que vieron la semana pasada, ¿verdad? Que fue, bueno, ya lo estaremos recordando, pero vámonos, lo que pasó un día antes, digamos, ¿sí? Vamos a hablar de 3 días. Y vamos a recordar el primer día de esta situación que pasó con Coré. ¿Sí? ¿Se acordarán ustedes? Primer día, la situación con Coré. Coré se levanta con sus 3 amigos. ¿Alguien recuerda el nombre de los 3 amigos? Datán, Abiram y On. Ok. Estos 4 tienen ahí una conspiración muy interesante, ¿verdad? Y levantan ¿a cuántos hombres? 250 hombres líderes, ¿cierto? Ellos tenían autoridad. ¿Para qué? Bueno, ¿con qué fin? Bueno, para deshacerse de Moisés y Aarón, ¿verdad? Estaban conspirando contra ellos. ¿Qué es lo que deseaba Coré y todo su séquito? El sacerdocio, ¿verdad? Estaban negando el sacerdocio de Aarón y lo estaban deseando. Coré estaba deseando eso, ¿no? Entonces van con Moisés y le dicen, ¿sabes qué? Ya... El pueblo, todo el pueblo es santo, ¿verdad? Pueden vivir, sin ti podemos reinar, ¿no? Algo así, sin ti, Aarón, sin ti, Moisés, ya, fuera privilegios ustedes, ya, bájense de los pinos, ¿no? Están ahí, ¿no? Moisés, obviamente, y Aarón cae a tierra, rostro a tierra, bueno, literalmente dice que cayeron sobre sus caras, sobre sus rostros. Y bueno, le dijeron a Coré, ¿verdad? Trataron de razonar, Moisés trató de razonar con Coré, ¿verdad? Y con su séquito, ¿verdad? ¿Sabes qué? A ver, ¿te parece poco el privilegio que tienes, el cargo que tienes? Porque él tenía el cargo de ¿qué? ¿Alguien recuerda? De llevar las cosas más santas. ¿Era hijo de quién? Coat, muy bien. Los hijos de Coat eran los encargados de llevar las cosas más santas, ¿no? Un privilegio enorme. Un trabajo pesado, sí, pero era enorme. No cualquiera podía hacerlo, ¿verdad? Solamente ellos. Y bueno, Moisés procurando razonar, ¿sabes qué? Piénsalo bien, ¿no? Bueno. Pero le dice algo, ¿no? Vamos a recordar un poquito ese día, ese primer día. Números 16:5 dice, y habló a Coré, es decir, Moisés habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana, por eso estamos en ese primer día, ¿verdad? Mañana mostrará Hashem quién es suyo. Anoten, quién es suyo y quién es santo. ¿Sí? Se va a mostrar quién es el santo. Y hará que se acerque a él. El que escogiere, él lo acercará así. ¿Sí? Entonces estamos en un momento de la historia donde hay ¿cómo se le puede decir? Un golpe de estado, ¿no? Vamos. De repente no hay autoridad. ¿A quién sigo, no? Y todo el pueblo no tiene discernimiento. Es un momento de la historia en que el pueblo no tiene discernimiento. ¿Sí? Lo que se escuche elocuente, eso es, y ese es un problema que hay, ¿no? Muchos buscan la elocuencia en lugar de la verdad. Se escucha bonito, se escucha lógico, tiene sentido, y ¡pum!, van para allá, ¿no? Entonces,
Dios mostraría entonces al que es santo, ¿no? Moisés procura convencer a Coré que lo piénsalo 2 veces, ¿no? Pero no reacciona. Entonces le dice mañana con sus 250 hombres y que lleven su incensario, ¿verdad? Con incienso, llenos de incienso, que pongan fuego del altar, llenos de incienso y que se presenten ¿dónde? En el tabernáculo, a las puertas del tabernáculo, ¿no? Al día siguiente, día 2, aquí ya pasó. No pasó nada el día 1, no reaccionaron estos tipos, ¿no? Se presentan todos ellos, junto con Aarón, porque Aarón también tenía que llevar su incensario llenos de incienso, ¿no? Pero un detalle, Coré había puesto a todo el pueblo en contra de Aarón y de Moisés, ¿verdad? Estamos hablando del segundo día, no reaccionan estos tipos, todavía aumentó la presión contra el liderazgo, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Moisés y Aarón, Moisés y Aarón, háganse un ladito, ¿verdad? Apártense, sepárense de ellos, porque voy a acabar ahorita con todo el pueblo. ¿Y qué hacen ellos? Interceden, ¿no? Interceden por el pueblo. Dice, ¿cómo, Señor? Solo fue uno el que pecó. Bueno, en realidad pecaron todos, ¿verdad? Pero uno fue el que provocó, el que se levantó en contra de Dios, porque al final de cuentas era en contra de él. Moisés y Aarón eran representantes de Dios aquí en la tierra, ¿no? Ok, me están pidiendo eso. Qué lindos, ¿verdad? Qué bonitos Moisés y Aarón. Entonces díganle a la congregación que se aparten de las tiendas de estos 3, de Coré, Datán y Abiram, ¿verdad? El pueblo, ¿qué hace? Se aparta, ¿no? ¿Qué pasa luego? La tierra abre su boca. ¿Y qué pasa con Coré, Datán, Abiram y sus tiendas, sus bienes y sus familias? ¿Y cómo se los traga? Vivos. Es algo muy interesante eso. No se los traga muertos. Vivos. Son sepultados vivos. Eso tiene un significado también interesante, ¿no? Ese tipo de pecado no le alcanzaba con ningún tipo de muerte. Vivos se los tragó la tierra, ¿no? Vivos. Con los 250 hombres ahí, ¿verdad? Los 250 esos que se levantaron, que ofrecieron incienso. ¿Por qué estos 250 también perecieron? Ofrecieron incienso. ¿Quién era el único que ofrecía incienso? El único es el sacerdote, ¿verdad? El que debía de ofrecerlo. Pasa todo eso, la gente viendo todo eso, el pueblo que se apartó. Ahora quiero hacerles un comentario acerca de la familia de Coré. No todos los de Coré se fueron. Más adelante vamos a encontrarnos con familia de Coré sirviendo en el templo. Y tienen cargos importantísimos. Estos que decidieron, papá, mamá, yo no te sigo. No, pero ¿cómo crees que eso? Perdón, mamá, pero yo no celebro eso. Yo no celebro esa fiesta, ¿verdad? Me salgo. Y se aparta. Es un detalle que después vamos a ver, ¿no? Muy bien. Eso fue el día 1, ¿verdad? Perdón, el día 2. Vamos. Seguimos en el día 2, ¿verdad? El pueblo murmura contra Moisés y Aarón, ¿cierto? ¿Qué es lo que pensaba todo el pueblo? El pueblo pensaba que Moisés y Aarón habían dado muerte a Coré y a todo su séquito, ¿verdad? Han dado muerte a ellos. Es lo que pensaban ellos. Fíjense, no tienen discernimiento, ¿verdad? Es un pueblo que... gracias a Dios que vino el Espíritu de Dios, ¿verdad? Su Espíritu, ¿verdad? Y que ahora mora en los creyentes y tienen entonces la oportunidad de discernir. Murmuran otra vez contra ellos acerca de esto y aparece la gloria de Dios. ¿Y qué le dice
Dios a Moisés y a Aarón: apártense, ¿verdad? Voy a consumirme a este pueblo, ¿no? Y va a aparecer una plaga ahí de mortandad. Moisés y Aarón otra vez caen sobre sus rostros, pero ya no interceden. ¿Qué es lo que hace Moisés? Bueno, Moisés no se mueve mucho, solamente va a decir algo. Él sabe quién es el encargado de hacer algo. Aarón. Aarón corre. La mortandad, una plaga. Yo no sé cómo fue esa plaga que se iban muriendo. En ese día, ¿no? Aarón, ve, toma tu incensario, con tu incienso, llénalo ahí. Y ve a la congregación, ¿no? Ahí donde se están muriendo. Y va Aarón y se pone entre los vivos y los muertos, con su incienso, ¿no? Y detiene la mortandad. Detiene la mortandad de ese día 2, ¿verdad? Donde murieron en ese día, sin contar a Coré, sus cuates y los 250 hombres, murieron 14,700 hombres. Con esto Dios mostró quién es el santo. Había mostrado quién es el santo escogido, al que es suyo. ¿Quién era? Aarón. Ni Moisés podía ir. Tú eres el encargado. ¿Y dónde que Moisés era mayor, no? De alguna forma. Pero él sabía quién tenía autoridad sobre eso, quién era el escogido. Aarón, te toca a ti. Ve, corre. Y él fue para allá, ¿no? ¿Quién es el santo? ¿Quién es el sacerdote que debe llevar y ofrecer el incienso? Coré con todo su séquito, atentó contra la autoridad de Dios, convocó un golpe de estado, ¿no? Fíjense, esa es una figura, ¿verdad? Una forma de anticristo aquí, ¿no? Dice 1 de Juan 2, versículos 18 al 20. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido, ¿cuántos? Muchos. ¿Cuántos se levantaron en el día 1 que estamos hablando? Muchos anticristos. Y eran líderes. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Salieron de dónde? De nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y esto nos pone a pensar, ¿verdad? Hablando del pueblo de Dios, no todos son de nosotros. ¿Quiénes andan ahí entre el pueblo de Dios o en las congregaciones, verdad? Que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Coré y todo su séquito eran del pueblo físico, ¿verdad? No eran de otras naciones. Fíjense, eran de qué, los que se levantaron, ¿de qué tribus eran? Leví y Rubén. ¿Sí? Datán y Abirán, Leví y Rubén. Leví ahí, y Rubén cerquita, ahí en el escenario, pues, en el tabernáculo, alrededor, yendo contra Aarón, ¿verdad? Estaba a la puerta. El hecho de que fueran tragados vivos por la tierra, bueno, lo que comentábamos, refleja que ni aun muertos, de manera normal, les alcanzaría para pagar su falta. Si estos hombres mueren de manera normal, dijo Moisés, Dios no me envió. Pero si mueren de otra forma, que no es normal, sabrán que estos han atentado, han blasfemado contra Dios, ¿no? Estamos en el día 2, ¿sí? Con este repaso, ¿verdad? Así, vamos a entrar a Números capítulo 17. Números capítulo 17. Entonces, se ha detenido la mortandad, ¿verdad? Y los hijos de Israel, ¿qué está pasando? No saben qué hacer. Hay mucha confusión todavía, ¿no? Pero han visto algo
fuerte. Digo, decimos en nuestros días que vivimos en tiempos en donde todos somos visuales, ¿no? Nos gusta ver así pantallas y le entendemos más. Bueno, esto fue demasiado visual, ¿no? Muy ilustrativo para decir quién es el que yo he escogido. ¿Quién es mi escogido? ¿Verdad? Muy claro. Muy claro, ¿no? Capítulo 17, versículos 1 al 3. Luego, después de lo de la mortandad que se detuvo, habló Hashem a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas, conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. O sea, la vara de Leví tenía que traer el nombre de Aarón. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Entonces, había una vara que tenía el nombre de Rubén, el otro era Simeón, el otro Leví, el otro Judá, el otro. ¿Hasta ahí nos quedamos? Ok, ya, okay, muy bien. 12 varas, ¿verdad? Cada quien con su nombre. Entonces, después de esos eventos trágicos, Dios le dice a Moisés que tome una vara por tribu, que escriba él se pone a escribir el nombre de cada una de las tribus en cada vara que le correspondía. Y sobre la vara de Leví estaría el nombre de Aarón, ¿no? La vara, ¿verdad? En hebreo es mate, la palabra en hebreo es mate, y es un término usado para el cayado de un pastor, por ejemplo. ¿Sí? Es un término que se usa para el cayado de un pastor. Va dirigiendo a las ovejas, ¿no? Un pastor que sabe que si quiere ser pastor debe estar dispuesto a soportar los balidos de las ovejas, ¿no? ¿No? Ahí va, pero tiene ese liderazgo. De aquí, que esto representa ¿qué? Autoridad. Representa también juicio. ¿Sí? Representa autoridad, juicio. Por ejemplo, Éxodo 4:20. Nos vamos muy atrás, ¿verdad? Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de ¿quién? La vara de Dios en su mano, ¿verdad? Esa vara que tenía él cuando estaba pastoreando las ovejas, bueno, tomó la vara de Dios en su mano. ¿Qué significa la vara de Dios? Que él es el que tiene la autoridad. Él es Dios. Él es el rey, ¿no? La vara de Dios, la autoridad de Dios. Dios como pastor de su pueblo, ¿no? Como dice, a ver, ¿qué salmo dice que nosotros somos sus ovejas de su prado? ¿Alguien recuerda? Incluso creo que está un canto que dice: canta Dios, canta habitantes de toda la tierra. Salmo 100. Servir a Dios con alegría, servir a Dios con regocijo. Reconocer que Él es Dios y Él nos hizo, no son mismos, pueblo suyo y ovejas de su parte. Eso, bueno, ya se lo saben. Hubiéramos cantado ese, ¿verdad? Ok, somos ovejas de su prado. Él es la autoridad. Dios había designado jefes para cada tribu, para que ejercieran autoridad. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Autoridad de parte de Dios. Entonces, hay 12 varas con el nombre del jefe tribal de cada una de las tribus. Y bueno, vamos a seguir. A ver, leamos qué más debía hacer Moisés con estas 12 varas. Números 17, versículos 4 al 6. Dice Dios a Moisés: y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe por las casas de sus padres, una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Hashem en el tabernáculo del testimonio. Entonces Moisés va a obedecer la instrucción, ¿no? Recoge las 12 varas y las va a poner al frente del
testimonio donde Dios se manifestaría, ¿no? Y lo que sucedería, pues, sería algo muy notorio, ¿no? Estas varas, ¿cómo estaban? ¿Secas? Sí, secas. Estaban secas, ¿no? Entonces va a ser algo muy notorio, muy claro, que confirmaría. Ya mostró quién es el Santo de Dios, pero ahora lo va a confirmar. Va a confirmar quién es el varón que Dios había escogido para estar delante de él. Entonces la vara de aquel varón, ¿qué iba a pasar con la vara de aquel varón? Iba a florecer, ¿verdad? Iba a florecer en el espacio de una noche, ¿verdad? Y definitivamente Dios detendría, dice ahí, ¿qué cosa? Las quejas del pueblo. Aquellas que se manifestaban en murmuraciones en contra de ¿quién? De Moisés y Aarón. Vemos en la historia que el pueblo se seguiría quejando, ¿verdad? Bueno, lo vamos a ver, pues. Si no lo has visto, lo vamos a ver. Se va a seguir quejando todo el tiempo. Todo el tiempo se anda quejando este pueblo de dura ¿qué? Eso ya. Pero lo que sí es que ya no vemos que se van a quejar o murmurar en contra de Aarón, del sacerdocio, en contra del sacerdocio. Dios había mostrado quién era el varón santo, el sumo sacerdote, aquel que lleva el incienso. Ahora va a confirmar al varón escogido, ¿no? Para que nunca más se quejaran contra quién. Contra Aarón, Moisés. Al final de cuentas es contra quién. Pero como esa parte escogida, ¿verdad? Porque se van a seguir quejando lejos. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Si Dios confirma el liderazgo, más vale dejar de quejarse y murmurando contra el liderazgo. ¿Sí? ¿Por qué él, no? ¿Qué tiene él que no tenga yo, que puedo hacer, no? No se trata de ser mejor que los demás, ¿no? O de más experiencia que otros. Moisés estaba por encima de Aarón, ¿verdad? Pero él no era el señalado para llevar el incienso. Sabía quién era el encargado. Solo lo respaldaba o lo animaba. Es lo que hacía Moisés. Lo animaba, ¿no? Pero vamos a seguir leyendo más para ir conectando más. Dice el versículo 8, que es la parte que me llama a mí la atención. Bueno, yo creo que a ustedes también. Y aconteció que el día, que ya vamos a ¿qué día? El tercer día, el día 3. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había, ¿qué más? Echado flores. ¿Qué más? Arejado. ¿Qué es un renuevo? Botón, muy bien. Y producido almendras. Al siguiente día se confirmó quién era el santo, el sumo sacerdote, el varón escogido. 2 días antes hubo un atentado contra el sacerdocio, ¿no? Un día antes había todo un golpe de estado, todo el pueblo en contra del sacerdocio, ¿no? Todo el pueblo sin discernimiento estaba en contra de Moisés y Aarón, y murieron en total cerca de 15,000, ya contando los 250, ¿no? Cerca de 15,000 personas. Ese es el tercer día, ¿verdad? Las 12 varas estuvieron delante del testimonio toda la noche, y al amanecer la vara que tenía el nombre de Aarón reverdeció, echó flores, arrojó renuevos y produjo almendras. Esta fue una manera pedagógica, muy ilustrativa, ¿verdad?, de señalar al varón santo escogido por Dios. Y esta ilustración expuesta por Dios no solo señalaba al varón escogido. ¿Qué señalaba también? A los que no había escogido. Para eso. A los que no escogidos. Para esa función específica, ¿no? De presentarse delante de él. Al que yo escogiera, y lo haré venir delante de mí. La vara de Aarón estaba madura nuevamente. Esa vara seca estaba madura nuevamente, ¿no? Había retoñado y producido fruto, y las demás varas seguían secas. Es fuerte la ilustración. En ese momento, muy fuerte, ¿no? El liderazgo de Aarón produjo fruto.
La humildad y la mansedumbre de Aarón y el amor que tenía por el pueblo exhibieron un servicio extraordinario de parte de Aarón. Fue capaz de ponerse entre los vivos y los muertos. Había una plaga que estaba quitando la vida de muchos, ¿no? Pero él se puso como una barrera. ¿Llevando qué cosa? Incienso. Es exacto. Y detuvo la plaga de mortandad para preservar la vida del pueblo. ¿Quién es el escogido? Nosotros hablamos de un pueblo escogido también. Dice Santiago 5, versículo 16 en su última parte: la oración eficaz del justo puede mucho. Podemos decir el incienso del justo. La oración de eficaz del justo puede mucho. ¿Cómo es la oración? Es eficaz. También es poderosa. Por eso dice puede mucho. Pero cuando viene de parte de ¿quién? Del justo. Es poderosa y eficaz cuando lo hace el justo. Aquel que Dios ha escogido y ha justificado. Ese es el justo, ¿verdad? El que Dios ha escogido y lo ha justificado. Se necesita un pueblo, una iglesia, creyentes que sean capaces de llevar incienso así y se pongan entre los vivos y los muertos, ¿verdad? Y detengan la mortandad del pecado, ¿verdad? Dios había señalado entonces y había confirmado quién es el santo, el varón escogido. Y todo el tiempo lo vamos a ver. Por ejemplo, Salmo 16:10. Vamos a ver unos pasajes rápidos. Salmos 16:10 dice: porque no dejarás mi alma en el Seol. Es un salmo de David, que aquí está hablando de lo que ve. Más adelante dice: ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y eso lo cita después Pedro en Hechos 2, dice Hechos 2, versículos 25 al 27. Le está hablando Pedro a los judíos, ¿verdad? En la fiesta de Pentecostés, donde hablaron en lenguas. Dice: porque David dice de él. ¿De quién? De él. ¿Quién es él? De Yeshua, ¿verdad? Veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios ha escogido al que es santo. Marcos 1, versículos 23 y 24. Dice: pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres. ¿Quién dijo esto de sé quién eres? Está dando testimonio. Sé quién eres. ¿Quién? El Santo de Dios. Ya conocemos y se nos confirma que Yeshua es el varón escogido, el Santo de Israel que intercede por nosotros. Y por medio de él también tenemos una responsabilidad. Citando un pasaje que ya leímos antes, hace unos segundos, vamos a añadir un versículo más, ¿sale? De ese capítulo. Primera de Juan 2, 18 al 20. Lo vamos a leer otra vez. Dice: hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del escogido. Y por eso conocéis todas las cosas. Todos hemos escuchado sobre anticristos, ¿no? ¿Sale? Se oye por doquiera. Anticristo. Pero si tenemos la unción de santos, sabemos todas las cosas. Eso incluye saber claramente quién es la autoridad que Dios asignó sobre nosotros. Yeshua es nuestro sumo sacerdote también, es el varón escogido. ¿Sí? Pero también somos escogidos nosotros para una vestimenta especial. Nosotros también somos escogidos por medio de él. Dice Colosenses 3, versículos 12 al 14. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. ¿Estas cosas las tenía Aarón? Yo creo que sí.
soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja. ¿Soportó Aarón? ¿Soportó Moisés? Vaya que sí. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Así son los escogidos de Dios. ¿Cómo son los escogidos de Dios? Bueno, ¿qué es un escogido de Dios, según el pasaje que acabamos de leer? Es un santo y amado. Ese es un escogido de Dios, ¿verdad? Que se viste de las cosas que hemos leído, ¿verdad? Y que son capaces de soportar a los que necesitan soporte, a los que se quejan, ¿verdad? Son capaces de hacerlo. Y perdonar a ellos, a los que se quejan con Él. Los escogidos de Dios son capaces de perdonar como Yeshua los perdonó. ¿Cómo te perdonó? ¿Cómo nos perdonó Yeshua? Decimos dando su vida. Fíjense cómo nos perdonó. Sí, la parte de Dios su vida pagando esa deuda, ¿verdad? ¿Por qué? Toda deuda se tiene que pagar, no se queda en el aire. No es que te cancelen una deuda y ya se quedó ahí en el aire. Esa deuda se tiene que pagar. ¿Quién se encarga de esa deuda? Si a ti alguien te cancela una deuda, ¿quién se encarga de esa deuda? ¿El que te lo canceló? Yo me encargo ahora. Perdona como Dios te perdonó. ¿Cómo nos perdonó Yeshua? Haciéndose el cargo de la deuda. Ya no te voy a reprochar, ¿verdad?, de esto. Yo me encargo. Pero vístete de justicia, ¿no? Vístete de justicia. La razón por la que estos son capaces de soportar y de perdonar a los que se quejan así, ¿verdad?, es porque están vestidos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, que son temas que hay que verlos o profundizar en ellos. ¿Qué es esto, no? Pero por lo menos ya tenemos idea. Al ver al Mesías vemos que tuvo estas cosas para perdonarnos y soportarnos. Están vestidos sobre todo de amor. Es decir, ¿están vestidos de quién? De Yeshua. Están vestidos del varón escogido. Cuando Dios nos ve, fíjense, no te ve precisamente a ti. ¿A quién ve? A Yeshua, al varón escogido, en nosotros. Hebreos 5, versículos 1 al 4, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando del sacerdocio levítico, ¿vale?, del sacerdocio de Aarón, de aquí de la tierra. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, nadie la toma. ¿Como la quiso tomar quién? Coré lo quiso tomar, ¿no? Nadie toma para sí esa honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aarón es una figura, ciertamente es una figura de Yeshua, ¿verdad? Una manera pedagógica de quién era el que iba a ser llamado, constituido sumo sacerdote a favor de los hombres. Aarón fue paciente con los ignorantes y extraviados. Y él mismo también estaba rodeado de debilidad, ¿verdad?, de fragilidad, y por ello ofrecía sacrificios por sus propios pecados, ¿no?, y también por los del pueblo. Esta honra lo tomó, esta honra la tomó porque fue Dios quien se la dio, ¿no?, se la otorgó. Dios fue quien lo llamó a tomar este cargo, un cargo muy importante, ¿verdad?, y de gran responsabilidad. Así que ni más ni menos es la figura de nuestros sumos sacerdotes. Es una muestra, es una sombra, ¿no?, la que estaba Dios mostrando ahí. Con este milagro de la vara de Aarón reverdecida, nadie podía negar que Aarón era el varón al que Dios eligió para ser el sumo sacerdote, ¿no? Este milagro que muestra el poder de Dios para hacer reverdecer una vara seca nos muestra también, otra vez, a nuestro Mesías, ¿no?
primero, dice que la vara reverdece, ¿cierto? Este milagro, por supuesto, nos remonta, a ver, ¿cuál fue el día en que Dios hizo reverdecer la tierra? El día 3. Salga, produzca hierba verde el día 3. Dios hizo que la tierra produjera hierba verde, plantas, árboles. Solo Dios puede hacer este milagro, ¿no? Y además fue el tercer día en que Yeshua resucitó de los muertos, ¿no? Y la vara además echó, dice que flores, arrojó renuevos, es decir, botones, y produjo almendras. Este fruto en hebreo es shaket, que de su especie, de este tipo de fruto, el que son las almendras, ¿verdad? Es la más temprana para florecer. Yeshua fue el primero en la resurrección y ha dado su fruto. Dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Hay un canto que dice que somos nosotros el fruto de su aflicción. Y esta misma palabra, shaket, viene de una raíz que es shakat, ¿no? Que significa estar alerta, estar atento, estar vigilando. Y la flor de almendra, ¿en dónde creen que está esculpida? ¿Alguien recuerda? A ver, ¿quiénes han estudiado aquí las mujeres con Katy y Edith? Guarden silencio, no se la soplen. A ver, ¿en dónde? Ok. Escucharon el viento, ¿verdad? En la menorá está la... Dice Éxodo 25, versículo 31 al 33. Harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero. Su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo. Y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor, así en los 6 brazos que salen del candelero. Esta vara que representa a Aarón, que es la figura de Yeshua, nos habla de la vigilia del sumo sacerdote a favor del pueblo. Yeshua es la luz que nos permite ver la buena voluntad de Dios, que se manifiesta en aquellos que son elegidos para ministrar. Muy pedagógico. Pero vamos así con nuestra historia, ¿sí? Versículos 9 al 11 de Números 17. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Hashem a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Hashem dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y harás cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Hashem y así lo hizo. Entonces Moisés saca las varas, las pone frente a los hijos de Israel, todos toman la suya. Yo no sé si estaban esperando algo así. ¿Será que la mía sí iba a florecer? No, yo no lo sé, ¿verdad? Cada quien toma la suya, ven, ¿no? Suerte para la próxima, ¿no? Pero si es que hay, ¿no? Pero Moisés aparta la vara de Aarón, ¿verdad? Y vuelve a colocarla frente al testimonio, ¿verdad? Ahí en el lugar más santo, ahí. Quedando como, bueno, dice ahí, para que se guarde por señal. La palabra mishmeret, que la hemos visto de antes cuando empezaron a poner la guardia, es que se pondría como un custodio, ¿verdad? Como un vigilante, como una guardia que sería por señal. ¿A quiénes? A los hijos rebeldes. Estamos hablando de Coré, el séquito, a los hijos. Fíjense que hay puestas señales ahí dentro del tabernáculo, por señal a los hijos rebeldes, y estaría ahí la vara como custodio, guardando eso, que se guarden. Cuidado con los hijos rebeldes, ¿no? Hay también por ahí otra señal que se vio en el día anterior, en el día 2, ¿verdad? ¿Qué se hicieron con los incensarios de los 250 hombres? ¿Alguien recuerda todas las planchas? ¿Y en dónde se puso? En el altar del incienso, ¿verdad? Ahí.
dentro del tabernáculo, como testimonio en contra de los hijos rebeldes. Eso es lo que va a suceder, va a ser testimonios. Testimonio en contra, como señala a los hijos rebeldes, a los que se levantaran en contra de la autoridad establecida por Dios. La autoridad establecida por Dios, ¿no? El final de ese capítulo, versículos 12 y 13, dice: entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés. ¿Cuándo fue que hablaron a Moisés? ¿Después de qué? De todo lo sucedido del día 1, día 2 y ahora en este día 3, ¿verdad? ¿Han visto tanto en tan poco? Y ha sido una impresión muy fuerte de un pueblo que no tiene discernimiento, porque los encargados de enseñar la ley solo eran los levitas, pues, los sacerdotes, ¿no? Los otros escuchaban, ¿no? Lo que decían ellos obedecían, ¿verdad? Ahora no hay mucho de eso, ¿verdad? Ahora hay mucho cuestionamiento, y qué bueno, ¿no? Porque Dios, ¿por qué hay mucho cuestionamiento? Con el fin de buscar la verdad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ahora está en nosotros. Vino, entonces te permite cuestionar, pero con el fin de buscar la verdad, no con el fin de medir, a ver cuánto sabe. Y empieza uno ahí a medir, usted no sabe nada, ¿no? No sabe nada, o te empieza a cuestionar para ponerte en ridículo, yo no sé. Suele haber mucho de eso, ¿no? Dice entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés. Con Moisés fueron, ahora sí, diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare al que viniera al tabernáculo de Hashem morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Se están dirigiendo con Moisés, ¿verdad? Pues ya no está Coré, ya no está todo eso. Ya están viendo quién es el efectivo, ¿verdad? Quién es el mero mero. Y no fueron con Aarón, ¿verdad? Van con Moisés. Este testimonio de Dios, porque fue un testimonio de Dios, este es mi testimonio, este es el varón que yo escogí, ¿verdad? Acerca de la vara de Aarón, ¿verdad? Que reverdeció. ¿Qué es lo que produjo en el pueblo? Temor. Produjo temor. El tabernáculo es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios. Eso es maravilloso, ¿no? Pero también es el lugar más peligroso para cualquiera que se acerque. Ellos pensaron que estaban arruinados, ¿no? Se acercaron a Moisés y le expresaron sus pensamientos, ¿no? Moisés, estamos perdidos. Si alguno se acerca al tabernáculo, va a morir. ¿Estamos condenados a morir? Esa fue la pregunta que hicieron al final. No hay respuesta aquí en ese capítulo. No vemos respuesta a esta pregunta, pero hay consuelo e instrucción para vida, ¿verdad? En los siguientes capítulos, así que no se lo pierdan, ¿sí? Pero sabemos, tenemos un sumo sacerdote. ¿Cuál es la encomienda para el pueblo? ¿Qué dice en sus cartas Juan, por ejemplo, ¿no? Hijitos, esas cosas os escribo, ¿para qué? Para que no pequéis. Esa es la encomienda, que te ejercites en la voluntad de Dios, ¿no? En obedecer los mandamientos de Dios, en ese ejercicio, mantente en ese ejercicio. Pero dice Juan, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. ¿A quién? A Jesucristo, el justo, ¿no? A Jesucristo el justo, el que se pone entre los vivos y los muertos, ¿verdad? Si en el ejercicio de hacer la voluntad de Dios fallas, tenemos su misericordia por medio de Él. Y necesitamos amonestarnos, animarnos, ¿sí? Dentro del pueblo de Dios podemos reconocer autoridades establecidas por Dios, ¿sí? Aquí tenemos personas que tienen autoridad que Dios les ha dado, hombres y mujeres. Dios les ha otorgado autoridad. Por supuesto, estos hermanos que Dios ha escogido deben producir fruto. Les ha sido otorgada una vara, pero una vara que es de parte de Dios, es la vara de Dios, debe producir fruto.
que confirme que les ha sido dada autoridad. Mateo 7, muy conocido, versículos 15 al 23. Hay reyes, hay profetas, hay sacerdotes, todos son de autoridad. ¿Sí? Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Por sus qué? Los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Fue cortado Coré? Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no todo el que le dice Señor, Señor, reconoce esa autoridad, ¿verdad? Le dice Señor. Solo saben decir Señor, Señor. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, y eso va a ser fuerte. Es como si se abriera la tierra y se los tragara vivos, ¿no? Nunca los conocí, ni los conozco. Sepárense de mí, apártense de mí, hacedores de maldad. Hacedores, bueno, ya sabemos esa palabra, ¿verdad? Hacedores de la no Torah, promotores de la no Torah. La vara de Aarón arrojó flores y produjo almendras, fruto bueno. Cualquiera que diga tener autoridad de parte de Dios, debe producir fruto. De otra manera, es una vara seca que no sirve más que para ser echada ¿a dónde? Al fuego. Pero los demás, aunque de alguna manera hemos recibido autoridad todos, pero los demás debemos de procurar no levantarnos en contra de una autoridad que parezca venir de parte de Dios. ¿Sí? Ya que si es de parte de Dios, ¿qué creen que va a pasar? Va a florecer, va a dar fruto. Pero si no da fruto, ¿qué va a pasar? Se va a secar. Como dijo por ahí el maestro de Pablo, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? Gamaliel. ¿Qué le dijo a los judíos? Ya, esténse quietos. Si esto es de Dios, va a florecer, va a permanecer, pero si no, no nos hallemos luchando en contra de Dios. Si tú eres padre, Dios te ha dado, tienes autoridad y nuestros hijos deben saber que como padres y madres, ¿verdad? Deben ver fruto. Deben tener fruto, ¿no? Los maestros, los que enseñan. Muchos de ustedes enseñan, los maestros de niños, maestras de niños, debe haber fruto, apacible, ¿verdad? Llenos de mansedumbre, de amor, de misericordia, de justicia, por supuesto. Debe haber fruto. Y cuidado con estar incluso insultando, ¿sí? Yo comentaba con mi esposa porque de repente me llegan videos donde insultan a hermanos que yo conozco, que en lugar de, digamos, de atacar el argumento, atacan a la persona. Yo por ahí escribí un comentario a unos diciéndole, ¿sabe qué? Creo que no sé si vale la pena refutarle lo que está diciendo, de su argumento, pero no lo voy a hacer. Lo que uno sí le pido es que no hable mal de la persona. No le diga que es así, así, porque a lo mejor usted, si está hablando, yo pienso que está procurando hablar la verdad, pero nunca le voy a decir, ¿sabe qué? Usted es un mentiroso. Yo lo que voy a decir es, creo que es mentira lo que ha dicho. No ataco a la persona, sino el hecho o el argumento. Cuidar nuestras personas. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Y si es autoridad, vaya, hay que tener temor de Dios. Si está hablando de la Escritura, hay que escucharlo, ¿verdad? A lo mejor no estamos de acuerdo, pero cuidado, ¿sí? Respetemos mucho
esas cosas de la autoridad. ¿Sí? No nos hallemos luchando contra la autoridad de Dios. Mejor cuestionemos para buscar la verdad, cuestionemos las cosas. Incluso esto que acabamos de exponer, cuestiónenlo, pregúntenle a Dios, Señor, ayúdame a entender. Quizá aquí me cuesta trabajo entender lo que dijo el hermano, la hermana, no sé. Pero yo quiero respetar tu autoridad. Quiero respetar la autoridad de mis maestros, de mis padres, de mis autoridades, los que tú has puesto y que están puestos para servir de parte tuya. Es hacerlo. Yeshua es la autoridad. Es nuestro sumo sacerdote. En que podemos hallar vida, podemos hallar perdón, podemos hallar misericordia. Y nos invita a que confesemos nuestras faltas, nuestros fallos y nos apartemos, nos separemos de esas prácticas, ¿no? Para alcanzar misericordia, porque Él la pone delante de nosotros. Así que, mis hermanos, acerquémonos y respetemos la autoridad que Dios ha establecido, ha señalado. Y acércate a Él. Pide consejo. Tú puedes hablar con la autoridad y animarle, o decirle, o empujarle a hacer lo que debe de hacer, como lo hizo Moisés con Aarón. Moisés, ve, te toca a ti. ¿Se puede confrontar? Sí, con mucha sabiduría. Así como lo hizo el suegro de Moisés, ¿verdad? Y le dijo, no está bien lo que haces. Y así, como lo hizo el profeta a David, el profeta Natán, a David, confrontó al rey, o sea, no a cualquiera, pero fue con mucha sabiduría de parte de Dios. No tengan miedo. Los que enseñan, aquí está mi esposa, está Katy, están los maestros, acérquense y cuestionen, pero con esa intención de buscar la verdad. Oye, no entiendo, yo a veces tengo esto. No te ofendas porque te pueda llevar la contraria, pero en el sentido de un argumento de la Escritura. Simplemente es para crecer. Miren, se puede crecer muchísimo, muchísimo. Y se puede crecer mucho en la conducta, en el comportamiento. La verdad, podemos lograr eso. ¿Sí? Entonces, respetemos la autoridad. Respetemos la autoridad establecida por Dios. ¿Va? Vamos a orar. Bendito eres tú, Señor, que nos has mostrado quién es el escogido. ¿Quién es el santo que necesitábamos, Señor, que se pusiera entre los vivos y los muertos? Y tú lo has confirmado, todo el tiempo lo confirmaste. Y queremos tener una actitud agradecida contigo, reconociendo que tú eres el Rey, tú eres Dios, tú eres el soberano, y en tus manos están todas las cosas. Tu mano no se ha cortado, tu brazo no se ha cortado. Siempre nos has alcanzado, porque nosotros no podíamos alcanzarte. Nos acercaste lo que necesitábamos, Señor, para alejarnos del pecado. Ahora te ruego, pues, Señor, que obres poderosamente en cada uno de nosotros, porque queremos ser un pueblo justo. Un pueblo justo que lleve las oraciones de tus hijos, para que sea eficaz y poderosa nuestro incienso, nuestras oraciones. Escúchanos, Señor. Tú sabes cómo andamos, sabes lo que hay en nosotros, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Ayúdanos, Señor, a no pecar contra ti, a ser fieles. Gracias te damos porque nos has dado abogado. Tenemos abogado. Pero que nuestro ejercicio sea andar en la verdad. Y tomando las palabras de una hermana, Señor, queremos
alertarnos con esto. Porque si alguno piensa en pecar en lo secreto, se le ha olvidado que Dios es su única audiencia, que tú eres su única audiencia. Llénanos de tu temor, el que necesitamos, así como este pueblo le vino el temor reverente para no pecar contra ti. Guárdanos del mal, Señor, y ayúdanos a permanecer firmes y constantes, sirviendo así como nos fue enseñado con el ejemplo. Bendice a tu pueblo aquí presente, Señor. Bendice a tu pueblo que acude, que te busca, Señor, y que quiere estar bien delante de ti. Llénanos pues de tu conocimiento en toda sabiduría, en toda inteligencia espiritual, Señor, para poder andar como es digno delante de ti, agradándote en todo y llevando buen fruto delante de ti, estando con gozos y fortalecidos con tu poder, Señor. Ayúdanos así, para que tú seas glorificado en todo momento, porque tú eres digno. Tú eres digno de recibir la gloria y la honra. Y qué mejor que de parte de tu pueblo, al que tú has escogido, al que tú has hecho santo y amado. Nos vestiremos pues, Señor, como escogidos tuyos, de amor, de entrañable misericordia, pero ayúdanos, porque reconocemos nuestra vulnerabilidad y nuestra fragilidad. Queremos hacerlo bien. Ayúdanos. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Y también gracias, Señor, por lo mucho que nos das. Y ahora de lo mucho que nos das, te damos, Señor, porque todo es tuyo. Recibe las ofrendas que vamos a recoger. Bendice a los administradores, Señor, de tus bienes. Y provee, Señor. Sustenta al que no tiene, para que pueda acercarse a ti y entregarte de lo mucho que le pudieras dar. Y todo esto para el extendimiento de tu reino, Señor, y el progreso de tu evangelio. Gracias, Señor. Te reconocemos y confesamos tu nombre. Tú eres Dios. Gracias, Señor, por tu amor y tu palabra. En el nombre de Yeshua. Amén.